Amado Jesucristo, oramos. Amén y amén. Hermanos, la última vez que estuvimos juntos, estábamos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Y estábamos con el tema de los falsos profetas y falsos maestros. Y vimos, ¿verdad? Nos detuvimos un tiempo viendo quiénes son, la naturaleza de esto, su carácter, sus formas, sus objetivos, sus motivaciones, que existen que han existido, existen y existirán siempre falsos maestros, falsos profetas, que tenemos que poder reconocer y estar alertas y en guardia en contra de ellos, porque ellos pueden introducir en la iglesia, como vamos a ver en esta noche, lo que se llaman herejías destructoras. Y este es el tema o el tópico de la noche. Queremos mirar a estas herejías destructoras que los falsos maestros y profetas buscan introducir en la iglesia. En el versículo 1 de Pedro, de 2 de Pedro 2, escuchamos, ¿verdad? Precisamente ese argumento que Pedro nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Herejías destructoras. No solamente hay errores, y ciertamente todos podemos y hemos sufrido de tener algún error. Quizás todos nosotros de alguna manera todavía tenemos alguna falta de entendimiento en cuanto a la doctrina, a la palabra. Hay algo quizás que no tenemos correctamente. Hay errores que el cuerpo y que los cristianos podemos tener. Y ciertamente, así sea la naturaleza del error, puede ser el daño que pueda causar espiritualmente en nuestras vidas. Pero en una categoría en sí mismo está lo que el apóstol Pedro aquí llama herejías destructoras. Es decir, los errores pueden hacer daño, pero las herejías destructoras son aquellas que condenan un alma a la perdición. Este es un daño último, letal, terminal, porque una herejía no es simplemente un error, sino es un daño de separarnos de Cristo, de separarnos, de perder el camino de la salvación. Y esto es algo que los falsos maestros y falsos profetas pueden hacer y buscan hacer. Es introducir estas herejías destructoras. Lo que queremos hacer en esta noche es brevemente mirar, hacer un recuento de qué herejías destructoras el Nuevo Testamento nos presenta. Creemos y vamos a ver en esta noche que hay al menos 3 herejías destructoras, condenatorias, de las cuales el Nuevo Testamento nos advierte y presenta y expone para que tengamos cuidado al respecto de ellas. La primera la vemos en este mismo capítulo y la vemos en estos falsos maestros y profetas, en cómo ellos caminan, en cómo ellos se conducen. Veamos lo que dice en 2 de Pedro 2, comenzando en el 10. Dice, hablando de la condenación de estos falsos maestros, el versículo 10 de 2 de Pedro 2 dice,
y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El versículo 12 dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se fijan, están dentro del cuerpo, comen con vosotros en la fiesta cristiana, en el agape cristiano, en la cena, en la mesa del Señor, se recrean en sus errores. ¿En qué tipo de errores? En errores condenatorios, errores doctrinales y de prácticas que condenan. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué tipo de herejía destructora es esta? Si se fijan, estos son aquellos que andan siguiendo la carne, sus propios deseos, su propia voluntad. Desprecian el señorío, desprecian la autoridad. La autoridad del Señor, la autoridad de la palabra, la autoridad de la ley. No se someten al señorío de Cristo, ¿verdad? Al señorío de nuestro Dios sobre nuestras vidas a través de sus mandamientos. ¿Bajo qué encabezado estaría esta herejía destructora? El encabezado o el título que se le ha dado a esta herejía es el antinomianismo. Nomianismo viene de nomos en el griego, quiere decir ley, anti en lugar de o en contra de la ley de Dios. Entonces, fijan, estos son aquellos que no se someten a la ley de Dios, no viven bajo los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Cristo, sino viven conforme a su propia ley. Ellos son su propia ley. Están en el cuerpo, dan servicio de labios de que son creyentes, pueden hasta hablar mucho de Cristo, etcétera, pero en sus corazones, ¿cómo viven? Viven en la concupiscencia y la inmundicia de su carne, de su voluntad, despreciando el señorío, atrevidos, contumaces. ¿Qué quiere decir atrevidos y contumaz? Es alguien que no teme a Dios. Es alguien que no tiene reverencia por Dios. Es alguien que no está sometido, ¿verdad?, a la autoridad de Dios en su vida. Esto se manifiesta en que no temen decir mal de potestades superiores, de ángeles, hablan de cosas que no entienden. Están constantemente entremetiéndose en cosas y hablando espiritualmente de una manera irreverente, y dice que recibirán el galardón de su injusticia. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. La señal de un verdadero antinomiano en contra de la ley es aquel que vive para pecar. En otras palabras, la gracia de Dios, el evangelio y la fe cristiana es simplemente un pretexto, una cobertura. ¿Para qué?
para pecar, para llevar a cabo su agenda de concupiscencia, de maldad, de inmundicia. Esto es una herejía, es un error que condena el que sostiene este pensamiento, esta práctica, este estilo de vida. En el 18 nos sigue hablando de estos, en esta práctica. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad. ¿Se fijan? Les prometen libertad. Oh, tenemos libertad. Dios nos ha hecho libre, ¿verdad? Es aquellos que hablan de la gracia libre, la gracia y la gracia, pero es una gracia que es un pretexto para la libertad de pecar, de hacer lo que ellos les da la gana. No son ellos gobernados por el Espíritu de Dios, no están sometidos y gobernados, ¿verdad? Y guiados por el Espíritu de Dios y la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos guía, ¿verdad? En contra de las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y estas personas con estas herejías en la iglesia pueden seducir. ¿Qué es lo que hacen? Seducen. Seducen con palabras infladas, seducen con doctrinas erradas, seducen con las promesas de libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esta es una de las herejías con que el Nuevo Testamento trata. Y no solo el Nuevo Testamento, sino a lo largo de la historia de la iglesia. También esta herejía levanta su cabeza y está presente. Y está presente en nuestro tiempo también. Tenemos que estar en guardia en contra de ella, porque trae destrucción a una iglesia, destrucción ¿verdad? Al cuerpo de Cristo. Y los falsos maestros, de una manera u otra, están traficando de esta manera. Interesantemente, vemos que al apóstol Pablo de alguna manera lo acusaron de ser un antinomiano, de ser alguien que no se somete a la ley de Dios, al mandato de Dios, a su voluntad. Tristemente, cuando alguien predica la verdadera gracia de Dios, esto es un cargo o una acusación que puede salir. Pero la acusación a Pablo revela que la herejía está presente, que ciertamente hay personas que sí creen así, aunque Pablo rechaza esa idea. Esto lo vemos allá en Romanos capítulo 3. Si vamos a Romanos capítulo 3, escuchamos que Pablo, hablando del juicio de Dios en Romanos capítulo 3, nos dice, está citando de que algunos son incrédulos en el pueblo de Israel, no todos han creído, aunque a ellos les ha sido confiado la palabra de Dios. Y está diciendo, anula esto la fidelidad de Dios. Versículo 3 de Romanos 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y aquí es donde está ahora la calumnia que se levanta contra Pablo, porque Pablo ha estado diciendo, el juicio de Dios contra los hombres que son pecadores es justo. La mentira, la injusticia, el pecado del hombre exalta la gloria de Dios en el justo juicio de Dios. Y ciertamente Pablo también va a decir que aún donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De alguna manera, a través de la injusticia del hombre, la mentira del hombre, la pecaminosidad del hombre, aún Dios es exaltado tanto en su juicio como en su gracia. Pues algunos, al escuchar esa doctrina, que es correcta, concluyen, entonces hagamos males para que bien vengan. Y Pablo dice, como algunos nos calumnian, versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Se fijan? Algunos han malinterpretado la doctrina de la fe cristiana como, pues el hombre es pecador, pero a través del juicio de Dios, el pecado del hombre siendo juzgado por Dios que es justo, Dios es glorificado y después Dios, que es un Dios perdonador, añade su gracia. Por lo tanto, esos cristianos lo que están diciendo es, pequemos, que de todas formas Dios es glorificado y a Dios le encanta perdonar, pues pequemos para que abunde la gloria de Dios en su perdón y en su gracia. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Se fijan el argumento erróneo que Pablo está contrarrestando? Está diciendo, no es así. No es así. Ahora, como vamos a ver, él viene a corregir esa idea de que el cristiano, la fe cristiana es una doctrina de que en la gracia de Dios pecamos y de esta manera y a través de nuestro pecado y de nuestro libertinaje, Dios es glorificado. Y podemos entonces vivir como nos dé la gana, porque Dios finalmente en su gracia es exaltado y glorificado. Pablo está diciendo, esto no es lo que enseñamos. Esto quizás es lo que algunos enseñan, como nos calumnian a nosotros. Quizás otros están diciendo esto, pero no es la enseñanza y la doctrina cristiana. Eso Pablo lo va a corregir en Romanos 6. En Romanos 6 viene la respuesta correcta, ¿verdad?, del apóstol Pablo al problema de cómo vivir, cómo el cristiano debe vivir. Y no es en contra de la ley o sin ley, sin mandamiento y sin sujetarse, ¿verdad?, a la voluntad moral de Dios, sino al contrario. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí está implícita una vez más el error del antinomianismo. Podemos vivir como nos dé la gana, de todas formas la gracia de Dios va a abundar sobre nosotros, esa es la manera que a Dios le place. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera. No es correcto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora Pablo hace el argumento de nuestra unión con la persona y la obra de Cristo Jesús, con su muerte y con su resurrección. Argumento que él hace a través, utilizando la práctica o la doctrina de nuestro bautismo, ¿verdad? Como Pablo lo hace, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La idea de que hemos sido, el bautismo quiere decir, hemos dicho, baptizo es una unión, que somos unidos, somos mezclados, ¿verdad? En una unión tal que lo que es de Cristo y lo que Él ha hecho es mío y se me aplica a mí ahora. Cristo murió por los pecados. Murió, ¿verdad? Como si Él hubiera sido un pecador, aunque no lo fue, porque murió a favor de los pecadores. Murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Nuestro hombre de pecado allí murió, allí fue crucificado, allí quedó. Por lo tanto, el cristiano no va a continuar en esta corrupción consciente, placentera y complaciente en su pecado, porque número uno, a través del bautismo ha quedado unido en conciencia, ¿verdad? En su mente, en su espíritu, a la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano ahora se considera que ese hombre de pecado y el pecado que vemos en nosotros ya no es quien nosotros somos, sino es aquel hombre que fue crucificado en la cruz con el Señor. ¿Verdad? Morimos, dice, porque hemos sido lo que hemos, o no sabéis que todo, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4 explica, porque somos sepultados juntamente con Él. Cristo murió y fue sepultado para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es la idea de que en el bautismo, el bautismo que representa y simboliza nuestra unión a Cristo Jesús, a su persona, a su obra, esto es, a su muerte. Allí nosotros, el hombre antiguo de pecado, el hombre carnal, adámico, murió. Y ahora hemos sido resucitados también con Cristo en su resurrección a una nueva vida, ¿verdad? Como una nueva criatura. Esa es una conciencia que se adquiere por la fe en la regeneración, en el lavado de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento, el cual es representado, simbolizado y comunicado en el bautismo. Que quedamos unidos a su muerte y a su resurrección. El viejo hombre, ¿verdad?, ha sido condenado por sus pecados. Y ha quedado crucificado, ha sido sepultado. Ya no nos consideramos ahora muertos al pecado y nos consideramos vivos para Dios en la resurrección de Cristo. Hemos quedado unidos a Jesús. Estas son las dinámicas de la fe cristiana que no nos dejan continuar viviendo en pecado. No quiere decir que no dejemos de pecar, somos pecadores, pecamos todos los días, pero pecamos ahora en esta lucha del Espíritu contra la carne, no como vimos allá en segunda de Pedro, en esta vida de corrupción, de complacencia en el pecado, de simplemente utilizar la gracia de Dios como una cobertura
para mi voluntad, para mis deseos, para mi propia ley, sino que ahora hay una reverencia, ahora hay un temor a Dios, ahora hay una vida de arrepentimiento y fe, porque nuestra unión a Cristo a través de nuestro nacimiento espiritual, la regeneración del Espíritu, nos ha traído esta conciencia y esta nueva identidad. Vivimos todos los días una vida de arrepentimiento y de fe, una vida de renovación, todos los días. Por eso es que decimos que la vida del creyente es una vida donde vivimos siempre de nuestro bautismo y en la mesa del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que vivimos del bautismo, de nuestro bautismo? Vivimos de nuestra unión a Cristo Jesús. Que no es nosotros los que hacemos, sino que por virtud de nuestra unión con Cristo, creemos, consideramos, nos volteamos a Cristo Jesús, a nuestra posición en Él, a nuestra identidad en Él, a nuestro estatus en Él, como alguien que ya murió a la vida pasada, al hombre antiguo, y alguien que ahora tiene una nueva vida y una nueva identidad. Y esto hace que haya un nuevo caminar y una lucha en contra del pecado, ¿verdad? Esto es el antídoto contra el antinomianismo, contra la herejía destructora de aquel que utiliza la gracia de Dios, el Evangelio, simplemente como un pretexto, como ¿verdad? Un frente, ¿cómo se dice? Una fachada para poder simplemente, en un libertinaje de la carne, en una indulgencia de la carne, vivir a mi manera. No, ya no vivo a mi manera, porque ahora estoy unido a Cristo. He sido bautizado en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Y esto es algo que me va día a día, constantemente renovándonos. Es lo que dice Pablo en Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ya no vivimos de nuestro desempeño, de nuestro esfuerzo personal, de nuestra propia reforma o regeneración o transformación, sino vivimos a través de la fe, de nuestra identidad, de las aguas del bautismo, de nuestra comunión, nuestra unión con Cristo Jesús y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Esta es la respuesta a esta herejía. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos libre de ella en lo personal y también como iglesia. La otra, hermanos, es el otro lado del péndulo. Si por un lado está el antinomianismo, en contra de ley, no someterse al señorío de Cristo, no vivir, ¿verdad? Tratando de caminar conforme a la voluntad del Señor y sus mandamientos. La otra herejía es lo que se ha conocido como el legalismo. El legalismo, que es vivir en la obediencia de la ley, tratar de guardar la ley para de esta manera ser aceptado por Dios. Que Dios me va a aceptar a través de mi conducta, de mis buenas obras, de mi obediencia a la ley de Dios o a los mandamientos de Dios. Esto es otra herejía que el Nuevo Testamento, vamos a ver, condena. Por un lado está el decir, rechazo, ¿verdad?, la ley de Dios, vivo como me da la gana,
El que vive así muestra, ¿verdad?, que no ha quedado unido a Cristo, que no está viviendo de las aguas bautismales, ¿verdad?, de su conciencia e identidad como hijo de Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo. El que vive de esta manera en contra de ley. Y del otro lado está aquel que quiere usar la ley para de esta manera ser aceptado por Dios y que Dios le reciba porque él es obediente a la ley de Dios. Esto lo vemos en Gálatas. En Gálatas capítulo 5 escuchamos lo siguiente. Gálatas capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo verdaderamente nos ha libertado. ¿Nos ha libertado de qué el Señor? De la condenación en la cual estábamos bajo la ley de Dios. La ley de Dios que demandaba la obediencia a los mandamientos, a la santidad, a la perfección y a la justicia de Dios, condenaba al hombre, condena al pecador. Pero en Cristo Jesús, a través de su obra, a través de su sangre, a través de la obediencia de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, nosotros somos perdonados y justificados. Y ahora de esa justificación, de esa unión a Cristo Jesús, queremos agradarle porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos una nueva identidad, porque somos hijos de Dios, porque a través de la fe ya hemos sido salvos y ahora queremos vivir, ¿verdad?, a la luz de esa salvación y de esa nueva vida que hemos recibido. Pero hay algunos que abandonan esta libertad de la gracia, que es la libertad de la condenación debajo de la ley, para servir a Dios en gratitud y en un servicio libre y alegre por la gracia de Dios, y vuelven a enredarse de alguna manera en la obediencia de la ley para ser justificados delante de Dios. Esto es una herejía destructora. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué yugo de esclavitud? Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Había una herejía circulando al lado de la fe cristiana, amenazándola, penetrándola, que está bien el venir a creer en Cristo y que Él es el Mesías, el Salvador, pero en adición a Cristo, había que guardar la ley mosaica. Había que circuncidarse, había que continuar observando, ¿verdad?, los mandatos de la ley mosaica, porque si no, Cristo no te va a aprovechar, no vas a ser salvo. Necesitas ser obediente a la ley mosaica en toda su extensión. En este caso, circuncidándose, muy importante. Decían estos falsos maestros, falsos profetas, que es que aunque tú seas un gentil y no un judío, tienes que circuncidarte para que, añadiendo esto a la fe de Cristo y comenzar a observar la ley mosaica como un creyente, necesitas hacer esto para poder ser aceptado por Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo es que si nos circuncidamos, que era la demanda de entrada, ¿verdad?, de estos falsos maestros, dice: de nada os aprovechará Cristo. Es como que hubieran
estos dos caminos son excluyentes el uno del otro. O por un lado busca ser justificado en Cristo Jesús solo a través de la fe en Él, por gracia solo en Cristo Jesús, solo a través de la fe, por la fe sola. O si quieres añadir algo más a la fe, en este caso ejemplo, la circuncisión, estás excluyendo a Cristo. No puedes tener a Cristo y la obediencia de un mandamiento de la ley como demanda unida al Evangelio para ser salvo. Es o una u otra. O tienes el Evangelio y Cristo solo, o si vas a añadir algo más, tienes que echar a Cristo a un lado. Y no solo echar a Cristo a un lado, si vas a añadir alguna demanda de la ley, tienes que añadir todas las demandas de la ley. O Cristo solo, por gracia sola, a través de la fe sola, aparte de las obras, es el camino del Evangelio para ser justificado. O si quieres añadir algo a esto, y es lo que a muchos les sucede, bajo la seducción de falsos maestros que se disfrazan de ministros de justicia, y esto es algo con lo que luchamos, es algo con lo que nosotros también somos tentados. ¿A cuántos en algún momento nos ronda por la cabeza, nos ha pasado, pensamos, ¿será que Cristo solo es suficiente? Pero no habrá necesidad de algo más. Pero no tendré que hacer algo más, no se requerirá algo más para la salvación. Y muchos así son tentados a buscar otras cosas. Son tentados a volver a la Iglesia Católica Romana. Es decir, no, porque es que necesito a la iglesia, ¿verdad?, jerárquica, o la iglesia histórica. Necesito sus sacramentos, necesito sus rituales, necesito de alguna manera sus peregrinajes, necesito sus obras, necesito algo, sentir que estoy haciendo algo más, porque no estoy seguro que Cristo solo sea suficiente, ¿verdad? Y así, diferentes tradiciones, la iglesia ortodoxa, algunas de las vertientes judaizantes que tenemos hoy, de cristianos que empiezan a mezclar, ¿verdad?, prácticas judías, y de tal manera que es como que es necesario hacerlas para poder entonces finalmente ser justificados y aceptados delante de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí, si añadimos algo a la fe de Cristo, excluimos a Cristo, excluimos el camino de la fe. Y no solo, y por lo tanto, por ende, como consecuencia de excluir a Cristo, que es excluir el camino de la fe, tenemos no solo que hacer la obra que hemos abrazado, aquello que vimos atractivo. Vamos a decir que alguien vio atractivo la intercesión de María, o alguien vio atractivo la confesión a un sacerdote, o alguien vio atractivo la seducción de la circuncisión y tener una identidad de una de las tribus perdidas y que yo soy parte ahora. Bueno, no solamente tienes que añadir eso que has visto atractivo, sino tienes que añadir todas las demandas de la ley. Todas las demandas de la ley. Es lo que dice aquí Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o que quiera añadir alguna otra demanda, algún otro desempeño, alguna otra obra humana, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ahí está, hermano, ¿verdad? Ahí está la otra herejía destructora que vemos en el Nuevo Testamento. El legalismo, o otra categoría relacionada con esta es, que es más sutil, es el neonomianismo. Antinomianismo es en contra de ley. Vivir por mi propia indulgencia carnal, no hay referencia a identidad en Cristo, a unión a Él, a bautismo, a sus mandatos, a mi nueva naturaleza, herejía destructora. Por este lado es hacer de la fe de Cristo, de la fe cristiana, una nueva ley. De alguna manera tornar el andamiaje, de alguna manera tornar la doctrina de Cristo y rodearla, añadirle, voltearla, hacerla una nueva demanda, un camino de demanda, de ley, que tengo que hacer algo para ahora yo ser salvo. Junto a Cristo. Por eso es que se ha llamado también neonomianismo, porque es como una nueva ley. Está el caso de simplemente el legalismo judío, hebreo, que es el guardar la ley mosaica, pretendiendo que a través de eso puede ser salvo. Pero hay un legalismo, o más propiamente neonomianismo, nueva ley, que es dentro o debajo de la sombrilla cristiana, tornar la fe cristiana en un camino de ley, tornarla en una forma de desempeño mío, piadoso, obediente, para de esta manera que Dios me acepte. Esto es una herejía destructora. Y de la gracia, entonces, habéis caído. Por eso es que es una herejía destructora. Lo vemos también allí, como citábamos, ¿no? En el aspecto de los hebreos, de los judíos. Romanos 10 es otro pasaje donde escuchamos el apóstol Pablo también rechazar esta manera de pensar legalista. Romanos 10, comenzando en el versículo 1, dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, los judíos tienen celo de Dios, tienen celo por la ley. Los fariseos, los saduceos están tratando de alguna manera de obedecer la ley de Dios, los fariseos particularmente. Pero ¿qué les sucede? Que están ignorando la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Cuando alguien quiere vivir por las obras de la ley, creando, tornando el evangelio en una nueva ley, esto es, en un camino de desempeño donde mis obras ahora tienen que ser consideradas para yo ser aceptado por Dios. El hombre está tratando de establecer su propia justicia. Su propia justicia. Su propia justicia. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4 nos da la respuesta. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin, esto es, el propósito de la ley. El objetivo de la ley era Cristo. ¿Qué quiere decir? Como escuchamos, ¿verdad?, al hermano Luis predicar el domingo pasado. Que la ley fue introducida para mostrar, para revelar, para exponer el pecado,
para el conocimiento del pecado, pero no para que el hombre se justificara en las obras de la ley, en su desempeño, en su obediencia, porque ninguno podemos hacerlo. Si lo tratamos de hacer, estamos tratando de establecer nuestra propia justicia en nuestro desempeño, en nuestra obediencia, en nuestra piedad, ¿verdad? Y nos quedamos cortos, porque caemos bajo la demanda completa y perfecta de la ley de Dios. Que bajo la ley de Dios estamos condenados y muertos, ¿verdad? Delante del tribunal de la justicia santa y perfecta de Dios que nos acusa. Pero esa ley fue introducida y dada precisamente para acusarnos, para condenarnos, para matarnos, para hacer la herida y entregarnos entonces a la gracia de Dios en Cristo Jesús, para que pudiéramos tener la justicia, no la propia, sino la de Dios, que es la de Cristo Jesús, otorgada al pecador que cree en Cristo como un regalo, como un favor, gratuitamente, y por eso es que es por gracia. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Por lo tanto, hermanos, aquí el legalismo, el neonomianismo es refutado como una herejía condenatoria. Y hay otra más que el Nuevo Testamento cita, ¿verdad? La tenemos, podemos verla leyendo entre líneas, interpretando lo que está sucediendo a través de la carta del anciano Juan, primera de Juan. Y es la herejía que se vino a conocer en la historia de la iglesia como gnosticismo. Gnosticismo, los gnósticos. ¿Y quiénes eran los gnósticos? Eran aquellos que veían a Cristo como un transmisor de un conocimiento espiritual para poder escapar la materia, el cuerpo que siempre es malo, y poder conectarnos con la chispa de deidad que habita en el espíritu, en el alma humana, y conocer las claves de conocimiento para poder así volar, escapar el cuerpo, la materia, y unirnos otra vez con la deidad. Esta es una herejía que de alguna manera fue gestándose en esas décadas finales del primer siglo, y como Juan, ¿verdad?, fue el que más vivió, el discípulo que envejeció, lo vemos en Apocalipsis allá en la isla de Patmos, ya como un anciano, a finales de este siglo, pudo ver y trató con la amenaza de esta herejía. Vemos algunos detalles en esta carta en la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ciertamente esto es una característica puede ser el hombre en la carne que diga, no, yo no tengo pecado. Pero Juan está tratando aún más que simplemente la noción que puede tener cualquier hombre natural de que él no tiene pecado. Está tratando con un grupo de personas, con una enseñanza destructora de que no tenemos pecado, de que el pecado no es algo real o lo que hay que prestarle atención. Por eso es que dice después en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Los gnósticos eran aquellos que decían, no importa el cuerpo es malo, el cuerpo está corrupto, ¿verdad? Lo importante es el espíritu, y en el espíritu está esa chispa de divinidad, está esa alma, ¿verdad? Que es una parte de la divinidad, y Cristo fue un espíritu, ¿verdad? Que utilizó, o a través del hombre Jesús, dejó ciertas claves para ayudarnos a reconectarnos con esa divinidad. El cuerpo es indiferente y lo que hagamos con él es indiferente. Y esto tenía diferentes prácticas en estas sectas gnósticas. Algunos tenían una indulgencia total de la carne, otros tenían prácticas rigurosas y ascetas para controlar el cuerpo, pero no era una doctrina del pecado y de que el hombre es pecaminoso y que necesitamos ser redimidos en nuestros cuerpos, ¿verdad? Que nuestros cuerpos mortales puedan recibir vivificación, resucitación, resucitar, regeneración, para de esta manera recibir el perdón de nuestros pecados y finalmente venir a la gloria en la resurrección de un nuevo cuerpo. Esto para los gnósticos era un nono, era algo impensable. No, el cuerpo tiene que quedarse atrás y solo el espíritu es el que va a ascender. Por lo tanto, necesitamos no a un Cristo en carne, sino a un Cristo espiritual. A un Cristo espiritual. Una resurrección espiritual. ¿Recuerdan que escuchamos a Pablo decir a Timoteo que estos creen y hablan y enseñan que la resurrección ya se dio? ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque es una resurrección espiritual. De alguna manera es una ascensión a través del conocimiento de estas claves que Cristo dejó. Estas son cosas que estaban penetrando y que vemos a través en la historia de la iglesia cristiana, refutando a estos gnósticos. Y Juan aquí está tratando ya con estas corrientes. Por ejemplo, vemos que dice en el versículo 19 del capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son los que salieron? Estos que dicen que no tienen pecado, ¿verdad? Estos que no buscan a un Cristo en carne, encarnado para lidiar con el pecado. Estos que no confiesan que Cristo vino en carne, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no tenían nuestra doctrina, no tenían nuestras premisas, no tenían, ¿verdad?, el conocimiento, la verdad de la fe cristiana. Tenían doctrinas destructoras, herejías. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, vosotros todos. Otra de las características entre los gnósticos es que había como castas, separaciones entre ellos. Estaban los iluminados, los espirituales. Eran aquellos que tenían este conocimiento y estas claves. Y esto tenían que iniciar a otros y por un proceso ver si otros tenían también este llamado, esta conexión, esta visión de las cosas espirituales. Pero aquí todos tenemos la unción, porque la unción es el Espíritu que nos ha sido dado a todos por igual. Y conocemos todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio, con nuestra salvación. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido de Dios en carne, el Hijo de Dios encarnado. Este es anticristo, el que niega al Padre
y al Hijo. Estos son también antitrinitarios. No entienden, ¿verdad?, la relación y la identidad de esencia que hay entre el Padre y el Hijo. Que el Padre envía al Hijo, que el Hijo es esa persona que estaba en el seno de Dios, que compartía su esencia, su divinidad, el Hijo, el unigénito, eterno Hijo del Padre, que encarnó, ¿verdad?, para declararnos la verdad del Padre y para realizar y llevar a cabo la voluntad del Padre a través de su muerte en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Pero todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Estos que dicen que no tienen pecado son aquellos que dicen, ¿verdad?, también que el Hijo no ha venido en carne, no le confiesan como los verdaderos cristianos confiesan la verdad. En el capítulo 4 de Primera de Juan dice, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Se fijan? Está lidiando aquí con la secta incipiente, ya formándose, gestándose, de los gnósticos, del gnosticismo, que ven a Cristo como un ser espiritual, como un espíritu, como un iluminado, como un poder de Dios, pero no como el Hijo de Dios en carne, encarnado, ¿verdad? Para llevar a cabo la propiciación de nuestros pecados y redimirnos, ¿verdad?, para una resurrección en gloria. No, eso no es lo que estos confiesan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De alguna manera, el espíritu del anticristo es que Dios está en ti, que tú eres Dios. Porque al final del día esa es el error condenatorio gnóstico, que tú eres una chispa de divinidad y tú asciendes y te unes a Dios de alguna manera. Esa es la trayectoria de las almas, de alguna manera. Puede que tengan que pasar y hay variaciones en las religiones de este instinto gnóstico. Pueda que tengas que reencarnar, pueda que tengas que pasar por procesos evolutivos, transformativos, etcétera, pero de alguna manera de Dios saliste y a Dios regresas, eres una chispa de Dios. En tu interior eres bueno, eres divino, ¿verdad? Esta no es la fe cristiana. Lo que escuchamos entonces es que la fe cristiana manifiesta el amor de Dios para con nosotros, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la esencia de la fe cristiana. Que Cristo, el Hijo de Dios, en carne, humanado, es la propiciación, la satisfacción de Dios en su Hijo a su justicia divina.
en Cristo Jesús, en su obra, en la vida de Jesús, en su justicia, en su muerte, Dios vindica y satisface su justicia para entregar esto como un regalo al pecador que cree en Él y de esta manera darnos de su espíritu, de su vida, santificarnos, transformarnos a la imagen de Jesús, aún en este cuerpo mortal, a través del espíritu y de la fe que nos ha sido dada, hasta un día que seamos resucitados en un cuerpo glorificado y en una nueva creación, unidos a Cristo Jesús, que se encarnó a nuestro favor. ¿Se fijan? Esto no es la doctrina gnóstica. Que aquí en el gnosticismo podemos hacer una rayita y decir gnosticismo, misticismo. Religión esotérica, de misterio, ¿verdad? De alguna manera yo haciendo a través de mi experiencia con la deidad, voy purificándome, voy evolucionando, ascendiendo, purificando. De alguna manera es el ascenso del alma a Dios. La fe cristiana es el descenso del Hijo de Dios para rescatarnos a nosotros los pecadores y en unión a Él a través de la fe, resucitarnos y glorificarnos en un nuevo cuerpo, en Cristo Jesús. Y esta es el Evangelio. Es lo que proclamamos, es la doctrina, ¿verdad? Si se fijan, todas estas herejías y todas las variaciones que vemos en la historia es un ataque al Evangelio. De alguna manera es un ataque a la persona, algún aspecto de la persona o de la obra de Dios en Cristo Jesús para salvar al pecador. Pero estas son las tres principales que vemos en el Nuevo Testamento: el antinomianismo, el legalismo o neonomianismo y el gnosticismo rayita misticismo. Porque vemos allá en Colosenses, ¿recuerdan? La adoración de ángeles, ¿verdad? A estas experiencias exaltadas, etcétera, que estaban circulando por Colosa, que simplemente son desviaciones gnósticas, pudiéramos decir, de lo que es el verdadero conocimiento de Dios a través del Evangelio de su Hijo. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, acerca del tema de esta noche? Adelante.